tema se llama Decálogo de la Innovación. Bueno, lo que vamos a hablar en esta plática, y dicen, ay, guácala, no vamos a hablar de certificación, van a ver qué interesante es este tema. Este tema, a mí me costó trabajo prepararlo, porque mi especialidad ha sido durante muchos años los estándares de certificación en el país. Yo inicié este proceso en el Consejo de Salubridad General en el año 2000. Entonces, bueno, pues yo decía eso de innovación para el cambio, ¿qué es? Y es un tema tan íntimamente relacionado con esto de certificación, pero también con la esencia que tenemos como personas y que a veces nos limitamos para admitir los cambios del entorno. Y tiene mucho que ver, y tiene mucho las experiencias que he vivido con este proceso dentro de mi institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, vamos a hablar qué es el concepto de innovación, porque el tema es Decálogo de la Innovación. Todo cambia, conciencia y resiliencia, el cambio desde el punto de vista personal, la estructura para facilitar los procesos de cambio y finalmente el Decálogo de la Innovación. Vamos a ver. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del término innovación? Bueno, pues es aquel cambio que introduce novedades a algo. ¿Y qué es el cambio? Dejar una cosa o situación para pasar a otra. Este autor que les estoy poniendo aquí en medio, este pensamiento, que es Douglas Smith, dice que la ignorancia sobre la íntima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que mata el cambio y no la resistencia en sí misma. Desconocemos qué es lo que nos pasa como personas cuando nos enfrentamos a un cambio y eso, al no reconocerlo, no nos permite avanzar. Ay, no sé, ahí está. Y bueno, en el universo, ¿qué pasa en el universo? En el universo todo cambia. En nuestro ámbito, lo único constante es el cambio. La naturaleza permanentemente está cambiando, ayer tembló, empezó a hacer un frillán, o sea, todo en nuestro entorno, nada es estático, todo cambia. La naturaleza es así, el universo es así, bueno, la tecnología permanentemente está cambiando. Nos compramos un teléfono y el día de mañana ya tiene otras funciones y el que tenemos ya no nos sirve. Es así, ¿verdad? En la última década han sucedido una cantidad de cambios en la tecnología, en la ciencia, en todo que, bueno, es abrumador si pensamos la cantidad de cambios que vivimos. La que sigue, por favor. Pero el cambio también se ha modificado. El número de cambios que vivimos, pues cada día es mayor. El tiempo entre cambio y cambio, cada día es menor. ¿Saben que ya no va a funcionar el Messenger de Hotmail? Está en sus últimas horas, ya, es algo que ya pasó, ¿sí? Ya no existe. La complejidad de los cambios cada día son mayores. Y bueno, ante esta abrumadora y permanente número de cambios, nos sentimos a veces náufragos. Acabamos de comprar nuestra iPad y esa ya no sirve.
vamos a un trabajo y pensamos que sabíamos lo que íbamos a enfrentar y ya nos cambiaron las reglas del juego. Todos los cambios los enfrentamos con angustia, ¿no? Con desazón, nos sentimos desesperados porque a veces son tantos que nos cuesta trabajo asimilar estos cambios. Y bueno, en estas situaciones de cambios permanentes, tendríamos que hacer lo que la naturaleza misma hace: conciencia y resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? Bueno, parece que no saben, pero vamos a empezar con lo que es conciencia. Conciencia es conocer lo que está afuera y dentro de nosotros, conocernos, eso es ser conscientes, conocernos y conocer lo que está afuera para saber en dónde estamos. Y la resiliencia, viene de un nombre en inglés, resilience, que no tiene mucha traducción, pero que significa rebotar. Ustedes han visto estos inflables para niños que les empuja uno y se regresan al sitio. Eso es la resiliencia. En la naturaleza, el ejemplo más importante de resiliencia que tenemos, por eso les puse esa foto, es muy evidente ahí, los campos de trigo. Ustedes han visto los campos de trigo, las espigas del trigo, tan delgaditas, tan endebles que se ven. Pero cuando viene el viento, ¿qué es lo que hacen? Son flexibles, son completamente flexibles hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, y no se rompen. Eso es la resiliencia. Y entonces, en la vida, cuando una persona enfrenta dolores tan fuertes como la pérdida de un ser querido, cualquiera podría pensar que no se podría reponer nadie, pero la resiliencia, esa flexibilidad de adaptarnos a los cambios, es lo que nos permite sobrevivir, y a la naturaleza también. Entonces, es lo primero que podríamos adoptar, ser flexibles para adaptarnos a los cambios. La que sigue, por favor. Pero dentro de estos cambios del entorno, hay un concepto que es la transición. La que sigue. Ahí está ya. Afuera cambiamos, adentro sufrimos un proceso al que se le llama transición. Este proceso es interno, es el proceso por el que pasamos personalmente para lograr llegar a adaptarnos a esos cambios. Y bueno, los cambios, el cambio en sí mismo, que es un proceso, al pasar a la etapa de transición, como personas, pasamos por momentos de dolor. No es fácil adaptarnos a los cambios. Sufrimos porque nos gusta la comodidad. Y para llegar al estado deseado del cambio, bueno, pues tenemos que sufrir ajustes. El ser humano tiene la necesidad de tener el control del entorno, y entonces los cambios los puede enfrentar viendo las expectativas que tiene para sufrir esos cambios, y si se adaptan esas expectativas a los cambios, se encuentran en un estado de equilibrio y bueno, van a ir de una mejor manera.
Pero si estos cambios no coinciden con las expectativas generadas, va a haber sufrimiento y va a haber que ajustarse a estos cambios. Pero paradójicamente, en este sufrimiento, en este estado de desequilibrio, es donde más aprendemos y donde más crecemos como personas. Cuando estas expectativas son mayores y tenemos que trabajar más para ajustarnos a esos cambios, es como más nos desarrollamos como personas. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sucede de manera personal? Ya dijimos que enfrentar los cambios, como lo enfrenta la naturaleza, haciéndonos flexibles, es la mejor manera de hacerlo intuitivamente. Pero los estudiosos de la gestión del cambio hablan de varias etapas, y los psicólogos que trabajan con la gestión del cambio, por las que pasan las personas en este proceso de transición. Esto es lo que pasa naturalmente a cualquiera. Primero, nos quedamos inmóviles, porque tenemos miedo, y el miedo paraliza. Aquí, ¿cuántos son jefes de servicio de los que están presentes? Pocos o muchos, poquitos. Bueno, teniendo grupos de gente a cargo cuando enfrentamos estos cambios y estamos en esta etapa de inmovilización, ¿cómo podríamos tener alternativas de intervención para el personal cuando los vemos aterrorizados porque va a haber un cambio? Hablar, acercarse y hablar acerca del cambio es una buena estrategia. Después de… No, la pasé, gracias. Después de que nos quedamos paralizados, algunos autores llaman a esta etapa de transición punto muerto o neutral, porque es una etapa en la que ahí nos quedamos como que en el coche, ¿verdad? Que el neutral es ni para atrás ni para adelante, así nos quedamos estupefactos ante el cambio, pero estos son los momentos que vivimos. Inmovilización la primera, estamos aterrorizados, negación, no, esto aquí, a mí no me está pasando. Aquí yo creo que a alguien se le ocurrió al director, le van a dar un bono porque van a certificar este hospital a los jefes de servicio, pero una vez que venga el cambio de gobierno, yo creo que se les va a olvidar. Y no creo que suceda, ¿verdad? La negación, no creo que eso vaya a ocurrir. Después pasamos por la etapa de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué enojo? Porque me están sacando de mi área de confort, porque están haciendo que yo me mueva, porque si entro a cirugía me están pidiendo que llene un checklist que me va a implicar mucho más trabajo de lo que yo venía haciendo, ¿verdad? Entonces a mí eso me enoja. ¿Por qué ponen esas cosas administrativas que no sirven para nada y no me dejan trabajar? ¿Verdad? Estamos en esa etapa de enojo. De ahí el ser humano pasa a la etapa de negociación. Oye, y si mejor en lugar de que yo como el cirujano tenga que llenar esa hoja de checklist, no la llena la enfermera, pues ella es de buena para llenar papeles, ella que lo llene, ¿qué te parece?
sería mejor, hacia ahí le voy sacando la vuelta, ¿verdad?, la responsabilidad. Y trato de negociar que ese cambio no me afecte. Entonces, pues que la enfermera lo haga, ¿no? Cuando vemos que eso no funciona, pues entramos en depresión. ¿Sí? Pues ya me tocó a mí, pues soy el cirujano, dicen que yo lo tengo que hacer. Y no puedo hacer otra cosa. De ahí pasamos a las pruebas. ¿Y a qué se refiere esto de las pruebas? Como empiezo, ya vi que todo lo demás no me funcionó, pues a lo mejor hay otro modelo de certificación donde yo no tenga que llenar tanto papel. En el mundo a lo mejor hay otra mejor práctica y están por la que es más difícil, ¿verdad? Y finalmente llego a la etapa de aceptación. Son muchas emociones por las que transitamos cuando enfrentamos los cambios. Y esas emociones alargan el proceso, o sea, van emoción contra tiempo. La que sigue, por favor. A ver, gracias. Pero, ¿cómo podemos vencer de una forma más breve estos cambios? Y eso aplíquenlo a su entorno personal. Y eso transita al entorno social, al entorno laboral y organizacional. Empezamos de una manera positiva a verlo como un optimismo informado. Entonces los jefes de servicio y el director dicen, sí, nos tenemos que certificar. Nos tenemos que certificar y sí, pues ya le vamos a entrar. Pero es un optimismo desinformado, porque hasta ese momento no sabemos cuál es la magnitud del cambio que va a conllevar el tema. Estamos muy optimistas, pero no tenemos ni la menor idea del trabajo que va a implicar ese cambio. De ahí pasamos a un pesimismo informado, cuando vemos el alcance del modelo, cuando vemos que son 1.384 elementos medibles que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer 6 planes maestros o programas de trabajo y que tenemos que implementar las metas internacionales de seguridad en el paciente al 100% en el hospital. Entonces, esa magnitud del alcance del proyecto, pues ya sabemos a qué le vamos tirando, ya estamos bien informados, pero nos da esa depresión de que quién sabe si vamos a poderlo lograr. Pero verificamos nosotros nuestras capacidades, hacemos planes de trabajo, derivamos responsabilidades, reestructuramos esa distribución de tareas con las mejores personas que pueden hacer ese trabajo. Y entonces pasamos de un pesimismo informado a un realismo con esperanza. Ya sabemos de qué tamaño es la pedrada, pero ya sabemos que tenemos personal capacitado, que cada uno en diferentes rubros va a poder desarrollar estas tareas y que va a implicar un tiempo, pero lo vamos a poder hacer. Y entonces pasamos a ese optimismo, sí lo vamos a hacer, pero ya lo vamos a hacer con este optimismo informado de saber el alcance del proyecto que vamos a tener encima. Y bueno,
logramos el objetivo. De esta manera positiva, el tiempo se acorta y las emociones por las que pasamos son menos agresivas de las anteriores que vimos, que son las fases naturales por las que podríamos pasar en un cambio. Yo les invito a pensar en un cambio que hayan vivido, en un divorcio, en la pérdida de un padre, de un hermano, de un amigo, de un trabajo, y piensen cómo transitaron por ese cambio y adecúen si vivieron este cambio resistiéndose a él de forma negativa, con esa inmovilización, con esa furia, con depresión, con todas estas que vimos en un inicio, y cómo en silencio hagan esta reflexión. Si ustedes lo hacen de forma positiva, lo hubieran enfrentado de forma positiva, como esta curva que acabamos de ver, esta campana de Gauss, ¿hubieran sufrido menos? Creo que sí, ¿verdad? Creo que nos hubiera ahorrado muchos dolores conocer esta forma más positiva de enfrentar los cambios. A ver. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué filosofar con los cambios de manera personal, con las emociones? Aunque es algo muy interno, que aplica de manera personal, pues esto afecta a las organizaciones y a los trabajos. Y pues tenemos que saber qué es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando enfrentamos un cambio, para saber como grupo, como organización, cómo vamos a afrontarlo. Si enfrentarlo de manera personal es difícil, afrontarlo como grupo pues es doblemente difícil. ¿Y cómo lograríamos enfrentar un cambio en una organización como este hospital? Es importante recordar que las organizaciones que no enfrentan de una buena manera los cambios pueden correr estos grandes riesgos. Por supuesto, resultados finales negativos, resultados peores de cuando iniciamos, peores, mucho trabajo, sobre trabajo y ningún resultado. Retroceso a viejas prácticas luego de cierto tiempo, y entonces pues ya nos vacunamos contra los cambios hacia futuro, ¿no? Ya decimos, ya llegó el jefe ya fue un curso y ya trajo una nueva idea y ya empezó con sus cosas, ¿verdad? Y pues ya estamos así de inicio. Por supuesto, esto acarrea un clima organizacional adverso y una desmotivación general en el grupo. Y un deterioro grave del liderazgo. Ya no se le va a creer al líder, ya va a ser, ya viene con otra de sus ideas, ¿verdad? Bueno, para lograr un equilibrio en cualquier cambio organizacional, hay que contemplar dos aspectos importantes: los aspectos técnicos y los aspectos humanos, de los que ya hemos estado hablando. Entre los aspectos técnicos, por supuesto, es importante conocer la metodología del cambio que vamos a enfrentar en una organización. No podemos enfrentar ese cambio desconociendo a qué nos estamos enfrentando. Buscamos mejores prácticas, requerimos de una gerencia, un liderazgo efectivo
para emprender proyectos. Y requerimos de experiencia, tecnología y procesos. Decíamos, bueno, en relación a la certificación, no todos somos expertos de todo, pero buscamos quién va teniendo esas habilidades y las impulsamos y las desarrollamos. En lo humano, bueno, enfrentar estos pasos de los que ya hablamos, la resistencia al cambio, estas fases naturales por las que pasa el ser humano, pero que podemos abreviar con acciones de intervención en cada una de ellas, y muchas tienen que ver con el acercamiento y la comunicación. Por supuesto, compromiso de líder. Eso se los he dicho mucho a los alumnos que estamos compartiendo el diplomado de certificación. Creo que fue mi primer plática, mi primera frase que les dije el día que llegué con ellos. En cualquier modelo de gestión de calidad en el mundo no puede avanzar si no hay compromiso del líder. De nada sirve que los demás quieran si el líder no se compromete. Finalmente, participación del personal, involucramiento de todos, comunicación y desarrollar capacidades individuales y grupales. Las fases por las que pasamos también tienen que ver con esto. Lo primero que van a encontrar con el personal es que no quiere cambiar porque no conoce de qué se trata. A veces hacemos proyectos y decimos, bueno, este hospital se va a certificar y ya todos los jefes nos reunimos y ya trabajamos y ya dividimos. Y hacia abajo, ¿quién ha informado? ¿Quién ha capacitado? ¿Quién ha dicho en qué va a consistir ese proyecto de cambio? Entonces, si no se informa, se empieza a generar ese sentimiento de miedo, de rechazo, de inmovilización, y luego más no informamos para qué nos queremos certificar, la visión a la que queremos llegar. Y entonces, si además somos una organización que castiga, porque cuando decimos nos tenemos que certificar y el que no trabaje para esto, se las va a ver con la dirección, pues menos, ¿verdad? Y bueno, quizá hablemos con la gente, informemos, demos pláticas y podamos rebasar esta etapa de no conocer y por eso no cambiamos. Y entonces preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Vas a cambiar? ¿Sí vas a participar en este proyecto? Y entonces nuestro personal dice, bueno, sí, pero yo no sé si pueda. Ya sé de qué se trata, pero la verdad, yo no sé si tenga las habilidades necesarias para poder desarrollar esta tarea. Yo no conozco nada de certificación, no sé cómo voy a hacer. Pero entonces el personal piensa que carece de estas habilidades, pero si nosotros impulsamos las habilidades que tiene este personal relacionado con lo que requerimos, vamos a poder. Pero aún así va a haber personal que ya le informamos, que ya vimos que sí, le dijimos que tiene las capacidades para hacerlo y le decimos que va a poder. Queda ese personal que dice, bueno, ya sé de qué se trata, sí sé que puedo, pero ¿qué creen? No quiero, si yo estoy bien cómodo aquí, como estoy yo, muy cómodo, ¿verdad? ¿Por qué me van a hacer a mí elaborar un checklist? ¿Por qué me van a hacer que yo registre el riesgo de caídas? Pues yo estoy bien a gusto como siempre he estado, ¿verdad?
no quiero. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Y eso no lo dicen los libros, pero yo lo he visto en mi experiencia y se los he comentado a los alumnos. Nosotros estamos contratados como… Yo siempre he pensado que es mejor por la buena que por la mala. Y hablar con la gente y convencerla del beneficio es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando esa gente, a pesar de explicarle los beneficios personales y organizacionales que va a tener con este cambio, no quiere, bueno, hay un contrato, ¿verdad? Y aquí nos contratamos por algo. Y si no cumplimos por lo que nos contratamos, pues nos vamos, ¿verdad? Entonces, esas son las dos vertientes que tenemos cuando el personal no quiere cambiar, ¿verdad? Yo quisiera que hiciéramos conciencia en esta parte. El modelo de certificación, cuando tuve la fortuna de tener este proyecto en mis manos, una servidora y la doctora Lilia Cote Estrada, fuimos las responsables a nivel nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social de iniciar este proyecto de certificación con los nuevos estándares homologados internacionalmente. Nada más teníamos a cargo 1,500 unidades de medicina familiar y 250 hospitales del régimen ordinario en todas las entidades del país. 2 personas, enfrentando todo esto que ya vimos aquí. Y nosotros teníamos una visión muy clara, y es la que les quiero compartir hoy. Nuestra visión era que teníamos que adaptar este modelo de certificación que impulsa la seguridad de los pacientes, no porque nos fuéramos a certificar, sino por el beneficio que esto acarrearía principalmente a nuestros pacientes y en segundo plano a nosotros como profesionales de la salud. Cuando, se los he dicho a los compañeros, cuando hacemos lo correcto, cuando como profesionales de la salud lo hacemos bien, ¿quiénes son los primeros que nos protegemos? Nosotros. Evitamos, por supuesto, daños, evitamos juicios, ¿verdad? Y todo fluye mejor. Entonces esa fue nuestra visión y eso fue lo que transmitimos 2 personas a ese monstruo. ¿Y qué creen? La piedra se movió porque transmitimos esa visión que creemos en el fondo de nuestro corazón. El mundo ya está trabajando con esos estándares de seguridad. El mundo. No podemos estar fuera de lo que el mundo está trabajando. Si ustedes, como muchachos que están formándose en este hospital, no van a trabajar en ninguna institución, van a un privado, los privados también están trabajando así. O sea, son las reglas del juego. Tienen que aprender las nuevas reglas del juego y transitar de la mejor manera para esos cambios. Y los que ya somos parte del personal de ese hospital, ¿qué quieren seguir con la medicina arcaica? Con los viejos conceptos. Tenemos que movernos, renovarse o morir. Y cuando renovarse significa impactar sobre la salud de nuestro fin máximo, que son nuestros pacientes, no estamos equivocados, ¿verdad? Entonces, antes siquiera de pensar en que este modelo
es una idea de las autoridades, es este país, yo no sé. Pensemos que tiene muchos beneficios para nosotros como personal médico y para la organización para la que trabajamos. Y por supuesto, para nuestros pacientes. Cuando nosotros transmitimos claramente esas visiones, la gente cambia. Y no les digo que no vamos a encontrar estas respuestas, pero quizás sean menores cuando informamos del qué y para qué. Y bueno, en mi experiencia, ¿qué es lo que se requiere para enfrentar un cambio tan grande con una institución tan grande como la que a mí de forma personal me tocó afrontar en este proyecto? Pues yo encontré que esos 10 quizá hay más, pero pueden ser los secretos para el cambio, para transitar ese cambio de la mejor manera. Y bueno, de aquí salió el decálogo de la innovación. Hablábamos de que tenemos que informar del porqué del cambio, con el mayor cuidado y grado de detalle posible, y no importa cuán redundante sea esta información que tenemos que dar al personal. ¿No entendió? Otra vez, como que ya se les olvidó otra vez, no importa las veces. Les decía yo en esa plática que di, bueno, eso se los comento al final. Comunicar la visión que les estoy comentando, saber del por qué y para qué vamos a cambiar, con objetivos y metas realistas, con un plan de trabajo bien establecido, con responsabilidades bien definidas. Por supuesto, generar sentido de la urgencia. Nada que nos vamos a certificar en mayo del 2013 y ay, pues todavía ni llegamos a la Navidad. Uy, quién sabe, ¿verdad? Compromiso de los líderes. Si los líderes no ponen el ejemplo, no podemos lograr nada para abajo, nada. Yo les he comentado, mi jefe, que es una persona a la que admiro mucho, el doctor Fernando Sandoval Castellanos, titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, es quien se sabe al derecho y al revés estos estándares, quien acude a cada hospital a difundir la palabra, él así dice, la palabra de la certificación. Entonces, él pone el ejemplo y se sienta a los directores de unidades médicas de alta especialidad y los evalúa, él. Entonces, él pone el ejemplo. Por supuesto, estructurar equipos de trabajo influyentes en la organización con objetivos, prioridades, funciones y autoridades bien definidas. Muchas veces los líderes formales, los jefes de servicio, a veces no son la mejor opción. Quizá podamos elegir líderes morales o compartir ese liderazgo entre el líder formal y un líder moral, que nos va a ayudar a sacar ese proyecto. Porque si le deslindamos toda esa responsabilidad a un líder, a un jefe de servicio, un líder formal, pero no tiene ganas o no es influyente en su grupo, estamos perdidos. ¿Sí? Lograr la sinergia. Entre más personas involucramos, comunicamos, informamos y responsabilizamos, más fuerzas
fortalezas vamos a tener de opiniones, de trabajo, de ayuda para lograr ese cambio. No solo enfermería es la responsable del proceso, todos somos responsables y todos podemos aportar cosas. Hay que asegurarse que todos conozcan los beneficios personales que depara el cambio. Y vuelvo al tema, estos estándares de seguridad del paciente están en el mundo está trabajando así. Cada año se hace un congreso internacional de seguridad de los pacientes. El año pasado estuvimos en Ámsterdam, ¿sí? El mundo se mueve ya así. Y eso nos trae un beneficio personal, porque entonces somos conscientes de que nos equivocamos, de que no hacemos lo correcto siempre y dañamos a nuestros pacientes. Y al hacer estas medidas de seguridad nos va a evitar serios problemas a futuro. Informar mediante señales claras la conclusión de las formas anteriores de trabajo. Hicimos un ejercicio de rastreador de pacientes hace como 3 semanas en este hospital y bueno, veíamos usos y costumbres, por ejemplo, en el llenado de Cardex de medicamentos, y hablábamos de que cada transcripción y repetición de una orden médica es un riesgo. Si nosotros decimos que ya no se van a elaborar Cardex por seguridad, se deja bien claro que ya no, que ya es una forma de trabajo que ya no procede. Y no por acá abajo del agua seguimos con nuestras tarjetitas de medicamentos, ¿verdad? Y no dejamos que solo los residentes firmen las notas médicas. Hay una norma oficial mexicana de campos clínicos que obliga a los jefes, al médico responsable a supervisar esas notas. ¿Dónde están esas firmas? Entonces tenemos que ir caminando, pero con reglas bien claras. Y por supuesto ir midiendo los avances que vamos logrando. Estaban mostrándome aquí un video hermoso que hicieron sobre metas de seguridad de los pacientes. Ese es un gran logro y tenemos que impulsar estos pequeños logros, porque eso es lo que va a motivar para seguir adelante. Y por supuesto, comunicación permanente, comunicación de arriba a abajo, del director a sus jefes de servicio, de sus jefes de servicio al personal, a los residentes, a todo el personal involucrado en este proceso. Y ahí es donde iba el comentario que dije, lo dejo al final. Algunos de ustedes trabajan también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es así, ¿verdad? Y ustedes sabrán que los días martes, el director de prestaciones médicas, el doctor Santiago Echeverría, da una videoconferencia semanal, donde se tratan los asuntos más importantes de la semana, donde se da seguimiento a todo el país en materia de problemas de la atención médica. Y ese día también se ven los avances del proceso de certificación. Esa es comunicación, de arriba hasta abajo. Solo así se logran los cambios. Les digo, quizá haya más elementos que pueden fortalecer un cambio organizacional tan fuerte como cambiar el enfoque hacia la seguridad de los pacientes, quizá haya más, pero en mi experiencia estos 10 son como que los más vitales
que pueden redundar en un resultado mejor. Y créanme que llegar a estos 10 fue un proceso de reflexión profunda de estos más de 12 años que me he dedicado a este proceso a nivel nacional y a nivel institucional, y que he tenido que enfrentar cada día sin haber siquiera reflexionado en la teoría de la gestión del cambio, de forma intuitiva quizá, pero es algo en lo que hay que trabajar para poder llegar a lograr esos cambios. Les agradezco mucho su atención, espero que este tema haya sido de utilidad para el objetivo que quieren lograr, y muchas gracias por estar aquí reunidos.